¿Quieres crear miniaturas profesionales para YouTube con programas similares a Photoshop pero gratis? Hoy en día existen herramientas completamente gratuitas que te permiten trabajar con capas, eliminar fondos con IA e incluso abrir archivos originales de Photoshop sin pagar un céntimo. En este vídeo analizamos las 4 mejores alternativas para que la imagen de tus vídeos suba de nivel. En este vídeo te voy a resumir lo más destacado de cada uno y al final te diré un tip muy pro que te va a interesar para mejorar tu canal. ¡Vamos a verlo! Photopea es prácticamente un clon de Photoshop que funciona directamente desde el navegador, sin necesidad de instalar absolutamente nada. Para crear tu miniatura, entra en photopea.com, haz clic en Nuevo proyecto y ve a la pestaña Social. Ahí encontrarás la plantilla de YouTube a 1280 x 720 píxeles lista para usar. Además, la compatibilidad con archivos PSD te permiten abrir y editar plantillas profesionales que encuentres en Internet, sin perder capas ni efectos. Tienes un link en la descripción a un vídeo específico sobre Photopea donde te explico al detalle cómo aprovecharlo al máximo. Krita es famosa por la pintura digital, pero se ha convertido en una herramienta muy útil para crear miniaturas gracias a la integración de inteligencia artificial generativa. ¿Alguna vez has tenido una foto perfecta, pero no cubre todo el ancho de la miniatura? Con la función de Outpainting, Krita expande la imagen y su IA dibuja lo que falta para completar el lienzo de forma realista. Además, puedes seleccionar cualquier zona y pedirle a la IA que añada objetos o cambie elementos simplemente describiéndolos con texto. GIMP es la alternativa clásica de escritorio para Windows, Mac y Linux. Y en nuestro canal ya tienes un tutorial completo donde explicamos desde cero cómo funciona, su interfaz, las capas, las herramientas principales y cómo exportar tu imagen final. Tienes el link en la descripción. Tras su unión con Canva, Affinity Photo se ofrece ahora de forma completamente gratuita y es, además, una de las opciones más sólidas del mercado. Destaca por sus herramientas de retoque fotográfico de alto nivel, corrección de color avanzado, limpieza de imperfecciones y ajustes muy precisos. Al igual que Photopea, es totalmente compatible con archivos de Adobe, lo que te permite trabajar con vectores y píxeles en un mismo lugar. Antes de ponerte a diseñar, necesitas una buena idea. Puedes usar la pestaña Inspiración de YouTube Studio o el agente Ask Studio para preguntarle qué elementos o temas de miniaturas están funcionando mejor en tu canal, basándose en tus datos reales. En la descripción te dejamos los enlaces a nuestros vídeos donde explicamos cómo usar estas herramientas. ¿Cuál de estos editores vas a probar primero para tu próximo vídeo? Cuéntanoslo en comentarios, dale like al vídeo y no olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguno de nuestros vídeos semanales con tutoriales, novedades y muchos consejos. ¡Nos vemos en el próximo vídeo!